En el año 2497, la humanidad había traspasado los límites de su sistema solar, adentrándose en una galaxia repleta de diversas formas de vida y culturas. Entre las innumerables especies encontradas, los Araxi destacaban, no solo por su llamativo aspecto, sino también por su enigmática estructura social, que prohibía terminantemente cualquier forma de interacción con sus hembras por parte de personas que no fueran Araxi. Se trataba de una ley inscrita en el tejido de su cultura, castigada con las medidas más severas. Los Araxi, seres imponentes de piel luminosa que cambiaba de color con sus emociones, eran un espectáculo para la vista. Sus machos participaban en todos los asuntos externos, representando a su especie en el Consejo Galáctico y en todas las transacciones entre especies. Las hembras, sin embargo, estaban rodeadas de misterio, ocultas en su planeta natal, Elixia. Las leyendas decían que poseían habilidades que iban mucho más allá de lo que el público podía ver y que incluso podían moldear la realidad que las rodeaba. Pero ningún forastero había confirmado tales historias porque, en la sociedad Araxi, las mujeres eran consideradas sagradas e inviolables. El teniente Miquel Torres era un caso atípico en muchos aspectos. Miembro de la División de Exploración Galáctica Humana, era conocido por su irrefrenable curiosidad y su desprecio por el protocolo, una combinación que, a menudo, le traía problemas. Cuando su flota llegó a los confines del espacio Araxi para una misión diplomática rutinaria, se sintió inexplicablemente atraído por los misterios de Elixia. Cuanto más aprendía sobre las leyes Araxis, mayor era su fascinación. Mike, tienes que entender, le había advertido el capitán Lewis cuando llegaron, que no se trata solo de diplomacia, se trata de respetar sus leyes fundamentales. Una infracción podría hacer retroceder décadas las relaciones humano-Araxis. Pero a Miquel no le interesaba la diplomacia. Le interesaba comprender, conectar. Cuanto más le decían que no, más quería averiguar por qué. Una noche, mientras la delegación humana asistía a un banquete celebrado en su honor en el buque insignia Araxi, llegó la oportunidad de Miquel. Oyó por casualidad a un grupo de hombres Araxis hablar de una ceremonia poco común que tendría lugar en Elixia. Sería la primera vez en siglos que los no Araxis podrían acercarse a sus hembras, aunque no interactuar con ellas. El acontecimiento se llamaba Rito del Velo Estelar, una ceremonia mística en la que se decía que las habilidades de las hembras Araxi renovaban los campos de energía del planeta. Era lo más cerca que cualquier forastero podía estar legalmente de presenciar el poder de las hembras Araxi. Movido por una mezcla de desafío e intriga, Miquel tomó una decisión. Asistiría al rito, no solo como espectador, sino como participante. Conocía los riesgos, comprendía las posibles consecuencias, pero algo dentro de él necesitaba saber. Durante los días siguientes, utilizó su encanto y un poco de astucia para acercarse a los detalles de la ceremonia. Se hizo amigo de un joven oficial Araxi llamado Selar, quien, fascinado por la cultura humana, se hizo sorprendentemente cercano a Miquel. A través de esta nueva amistad, Miquel se enteró de que la ceremonia no solo estaría fuertemente custodiada, sino también encantada con antiguas protecciones. La noche anterior a la ceremonia, Miquel estaba tumbado en su camarote, mirando el techo metálico, sabiendo que estaba a punto de romper una barrera cultural que había permanecido incontestada durante siglos. No estaba seguro de lo que le esperaba en Elixia, ni podía prever la cadena de acontecimientos que estaba a punto de desencadenar. Al amanecer en el buque insignia Araxi, Miguel se vistió con el traje ceremonial que Selar le había proporcionado, un disfraz pensado para mezclarse con los sacerdotes Araxi. Su corazón se aceleró mientras se preparaba para subir al transbordador que lo llevaría a Elixia, al corazón mismo de lo prohibido. Estaba a punto de romper el tabú definitivo y, al hacerlo, salvaría una brecha cósmica o rompería la frágil paz que existía entre la raza humana y los misteriosos Araxi. Era una apuesta de proporciones galácticas, y Miquel lo había apostado todo. Mientras el transbordador descendía a través de las nieblas etéreas de Elixia, los sentidos de Miguel se vieron asediados por la belleza alienígena del planeta. El paisaje era un tapiz de flora resplandeciente y ríos bioluminiscentes que serpenteaban a través de campos de estructuras cristalinas.
Arriba, el cielo palpitaba con la luz de un sistema estelar binario, proyectando un crepúsculo perpetuo sobre la tierra. La ceremonia iba a celebrarse en una antigua arboleda, sagrada para los Araxi y oculta en las profundidades de un bosque de altísimos árboles plateados. Miguel, ataviado con su traje ceremonial, se movía en silencio entre los sacerdotes y acólitos Araxi, con el corazón palpitándole no solo por el miedo a ser descubierto, sino por la pura emoción de lo desconocido. Selar le había informado lo suficiente como para evitar ser detectado de inmediato, pero ningún tipo de preparación le habría preparado para lo que estaba por venir. A medida que la procesión se acercaba a la arboleda, el aire se llenó de una energía palpable. Los Araxi empezaron a entonar cánticos en su lengua fluida y melódica, un sonido que parecía armonizar de forma natural con las vibraciones del propio planeta. Miguel sintió las palabras retorcerse a su alrededor, un lenguaje que no comprendía pero que sentía íntimamente, como si le hablara directamente al alma. En el centro del bosquecillo había un círculo de estatuas, cada una talada en un mineral luminiscente diferente y representando a una deidad Araxi. Las hembras de la especie comenzaron a emerger del bosque circundante, sus formas etéreas, sus movimientos graciles y fluidos. Su piel brillaba con la misma luminosidad que la de los machos, pero con colores más vivos, variados y cambiantes según sus emociones. Se colocaron alrededor de las estatuas y su presencia impuso el silencio incluso entre los murmullos de los sacerdotes. La ceremonia comenzó con el paso al frente de la suma sacerdotisa, una figura imponente entre los suyos. Levantó los brazos y el suelo pareció responder con un suave zumbido que surgía de la tierra. Miguel observó, hipnotizado, cómo el aire que rodeaba a la sacerdotisa empezaba a brillar, distorsionando la luz y la sombra hasta que parecieron fundirse. Lo que ocurrió a continuación escapaba a su comprensión. La sacerdotisa y sus acólitos empezaron a cantar. Sus voces no solo se oían sino que se sentían, vibrando en cada átomo de su ser. Las estatuas brillaron con más intensidad y el tejido mismo de la realidad pareció diluirse, revelando fugaces vislumbres de otros lugares, otros tiempos, visiones de mundos distantes, pasados antiguos y futuros posibles. La mente de Miquel se esforzaba por comprender el fenómeno que se desarrollaba ante él. No se trataba solo de una ceremonia, era una demostración de poder que desdibujaba los límites entre la magia y la ciencia, una manipulación de la energía y la materia que desafiaba toda la física conocida. De repente, una perturbación recorrió la arboleda. Un varón Araxi, uno de los sacerdotes, tropezó y sus colores parpadearon salvajemente por la angustia. Apuntó directamente a Miquel, gritando en un tono frenético. Inmediatamente, todas las miradas se volvieron hacia él, y la sagrada armonía de la ceremonia se hizo añicos. En un abrir y cerrar de ojos, las serenas expresiones de las mujeres Araxi se transformaron en máscaras de furia y conmoción. La propia suma sacerdotisa miró directamente a Miquel y sus ojos atravesaron su disfraz. La conexión que había buscado tan imprudentemente se cortó bruscamente al darse cuenta de su intrusión. Los guardias se precipitaron hacia él, con sus bastones cargados de algún tipo de energía. El primer instinto de Miquel fue huir, pero sabía que no podía escapar de las consecuencias de sus actos. En lugar de eso, se mantuvo firme y miró a la suma sacerdotisa con una mezcla de desafío y arrepentimiento. Él se acercó lentamente, y su séquito contuvo a los guardias con un simple gesto. Se detuvo a un suspiro y habló con una voz que parecía capaz de cambiar mundos. ¿Por qué?, preguntó, con la sencillez de la pregunta cargada de una complejidad infinita. La respuesta de Miquel fue una apuesta, su última esperanza de salvar esta brecha catastrófica. Para comprender, susurró, para conectar. La suma sacerdotisa lo miró, con expresión ilegible. La arboleda se quedó en silencio. Todos los seres presentes esperaban su decisión. Lo que ocurriera a continuación determinaría no solo el destino de Miquel, sino potencialmente el futuro de todas las interacciones entre los humanos y los Araxi. Los ojos de la suma sacerdotisa brillaban con un mosaico de colores, reflejando el tumulto de pensamientos y emociones en su interior. Estudió a Miquel durante un largo instante, con la mirada clavada en lo más profundo de su alma. El bosque que los rodeaba pareció contener la respiración. La bioluminiscencia natural se atenuó ligeramente,
como si la propia naturaleza esperara su veredicto. Tu intrusión ha quebrantado nuestra ley más sagrada, comenzó diciendo, y su voz resonó suavemente en la arboleda. Sin embargo, tu motivo, el deseo de conectar, de comprender, encierra una sinceridad que no se puede descartar fácilmente. Sus palabras flotaban en el aire, un hilo de empatía entretejido en el severo tejido de su autoridad. A su alrededor, las demás hembras Araxi murmuraban entre ellas, con la piel temblorosa por los matices de la aprensión y la curiosidad. La suma sacerdotisa levantó la mano, haciéndola escalar con un gesto sutil. Luego se volvió hacia Miguel, y sus siguientes palabras perfilaron los contornos de una decisión sin precedentes. Nos encontramos en un precipicio, declaró, entre la santidad de nuestras tradiciones y el potencial de un nuevo entendimiento. Hoy elegimos un camino que los Araxi no suelen tomar. Hizo una señal a los guardias para que bajaran las armas y se dirigió directamente a Miguel. Te enfrentarás a las consecuencias, pero no serán un castigo. En su lugar, te embarcarás en una prueba para demostrar la valía de tus intenciones. Miguel asintió, aceptando su juicio con una mezcla de alivio y nueva responsabilidad. Aprenderás nuestras costumbres, comprenderás nuestras leyes y respetarás nuestros límites. Solo así podrá forjarse una verdadera conexión. Cuando la ceremonia se reanudó, aunque con una tensión persistente, Miguel fue conducido lejos por Selar, que había estado observando desde los margenes, con sus emociones en una tumultuosa tormenta de colores. Nunca esperé que llegaras tan lejos, susurró Selar mientras caminaban hacia la lanzadera. Pero quizá, con tu temeridad, has abierto una puerta a la que ni siquiera nosotros nos atrevimos a acercarnos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel fue introducido en las complejidades de la cultura Araxi, desde sus avanzadas tecnologías medioambientales, que entrelazaban naturaleza y ciencia de formas que la humanidad solo había empezado a imaginar, hasta sus intrincados rituales sociales y sistemas de gobierno. Se le permitió observar, hacer preguntas e interactuar dentro de las estrictas directrices que se le habían marcado. A medida que profundizaba en su mundo, Miguel empezó a ver a los Araxi no solo como seres misteriosos y distantes, sino como una civilización que se esforzaba por equilibrar un profundo poder con una profunda vulnerabilidad. Aprendió que el aislamiento de las hembras no era meramente cultural, sino una medida de protección contra la posible explotación de sus habilidades únicas, que, si se utilizaban mal, podían tener consecuencias catastróficas. Mientras tanto, en la delegación humana, el capitán Lewis y los demás se vieron envueltos en una tormenta diplomática. La noticia de la brecha de Miguel había llegado a otras especies, suscitando una mezcla de condena e intriga en el Consejo Galáctico. Lewis trabajó incansablemente para suavizar las ondas causadas por el incidente, utilizándolo como pivote para fortalecer el diálogo y promover un entendimiento más profundo entre las especies. Durante todo este tiempo, la perspectiva de Miguel cambió. Lo que empezó como una búsqueda impulsada por la curiosidad evolucionó hacia un profundo respeto por las razones de los Araxi para mantener el secreto y la protección. Lo documentó todo y preparó un informe detallado que esperaba que sirviera de puente entre la imprudencia humana y la reticencia Araxi. Cuando su periodo de prueba se acercaba a su fin, Miguel se presentó una vez más ante la suma sacerdotisa, esta vez no como un intruso, sino como un estudiante que se había esforzado por aprender y comprender. La arboleda estaba en paz. La tensión anterior había sido sustituida por un cauto optimismo. La suma sacerdotisa, ahora más familiar para Miguel, le dedicó una leve sonrisa. Nos has demostrado que la conexión puede ser algo más que una brecha. Puede ser un puente de construcción, dijo. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo entre nuestros pueblos, uno escrito con respeto mutuo y conocimiento compartido. Con su bendición, se permitió a Miguel regresar a su pueblo, llevando consigo no solo sus experiencias, sino también una propuesta de tratado exhaustivo, diseñado para garantizar que las futuras interacciones se regirían por el consentimiento y el respeto mutuo. Pronto se reuniría el Consejo Galáctico y el informe de Miguel sería su piedra angular,
que podría dar nueva forma a las relaciones entre humanos y Araxis durante generaciones. Bajo la pálida luz de las estrellas gemelas de Elixia, se reunió el Consejo Galáctico, una gran asamblea que reunió a representantes de todo el universo conocido. La cámara circular zumbaba con el bajo murmullo de 100 idiomas, mientras los traductores holográficos parpadeaban sincronizados, proyectando un resplandor etéreo sobre los delegados. En el centro de la reunión, Mikhail se preparaba para presentar su informe. Un documento repleto de ideas y propuestas que podrían arreglar las cosas o ahondar el abismo entre las especies. El capitán Lewis estaba a su lado, una presencia tranquilizadora. Recuerda que no se trata solo de hechos, susurró. Se trata de enmarcarlos. La historia que cuentes hoy marcará nuestro futuro. Mikhail asintió, respiró hondo y dio un paso adelante. La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en él, el humano que se había atrevido a desafiar las leyes sagradas en busca de la comprensión. Comenzó relatando sus experiencias, sin rehuir su transgresión inicial pero haciendo hincapié en su viaje a través de la cultura araxi, las lecciones aprendidas y el respeto que había ganado por sus tradiciones y preocupaciones. A medida que hablaba, las vívidas descripciones de las ceremonias de Elixia y la detallada explicación de los poderes araxi resonaban en la cámara. Sus palabras unidas a imágenes de arboledas resplandecientes y seres etéreos puso al descubierto la vulnerabilidad de los poderes de las hembras araxi, explicando cómo sus habilidades, si se usaban mal, podían desentranar el tejido de la propia realidad. Proteger tal poder no solo es prudente, sino necesario, declaró Mikhail, con voz firme. Sin embargo, el aislamiento puede generar malentendidos y miedo. Lo que proponemos es una vía de interacción que respete la esencia misma de la soberanía araxi y fomente al mismo tiempo un entorno de confianza y cooperación. Dio a conocer la propuesta de tratado, elaborada en colaboración con líderes araxis y diplomáticos humanos. Esbozaba protocolos estrictos para el intercambio cultural, la colaboración científica y la protección mutua de lugares sagrados. También proponía la creación de un consejo bilateral encargado de supervisar las interacciones y garantizar que ambas partes respetaran los límites acordados. La respuesta fue variada. Algunos delegados asintieron con la cabeza, viendo el potencial de un modelo que podría reproducirse en otras relaciones entre especies. Otros se mostraron escépticos, recelosos de las implicaciones de compartir el poder con una especie cuyas capacidades aún no se conocían del todo. Un representante de la Confederación Zeltrax, una coalición conocida por su rígido enfoque de la ley y el orden, planteó una pregunta directa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos protocolos no sean meras formalidades, sino que se apliquen activamente? ¿Cómo podemos evitar otro incidente como el iniciado por el teniente Torres? Mikhail respondió con mesurada calma. La responsabilidad debe ser la piedra angular de este tratado. Al igual que yo me he enfrentado a las consecuencias de mis acciones. Cualquier incumplimiento de este acuerdo debe tener repercusiones claras y acordadas. Además, proponemos revisiones periódicas de los términos del tratado, con los ajustes necesarios para adaptarse a la evolución de los entendimientos y las condiciones. El debate que siguió fue intenso y exhaustivo. Cada especie aportó sus propias perspectivas y prejuicios, diseccionando cada cláusula, cada implicación del tratado propuesto. A pesar de todo, Miguel se mantuvo firme, con una determinación forjada en el fuego de sus experiencias en Elixia. A medida que las horas se convertían en días, empezó a surgir lentamente un consenso. El tratado no era perfecto, ningún documento podría serlo, pero era un comienzo, una señal de buena fe por parte de humanos y araxis que podría sentar las bases para una futura cooperación. Finalmente, cuando las estrellas gemelas de Elixia comenzaron a ocultarse, proyectando largas sombras sobre la sala del consejo, el tratado se sometió a votación. Uno a uno, los representantes emitieron sus votos y los recuentos se mostraron en tiempo real sobre el suelo de la cámara. El recuento final fue una ajustada victoria de la diplomacia. El tratado fue ratificado, un testimonio del poder del diálogo y el entendimiento sobre el aislamiento y el miedo. Al levantarse la sesión, Miguel sintió que se le quitaba un peso de encima. Había llegado a Elixia como un intruso curioso, pero se marchó como un constructor de puentes,
con sus propias percepciones cambiadas para siempre por los mundos que había visto y las voces que había oído. De vuelta en el transbordador que regresaba a la flota humana, el capitán Lewis le dio una palmada en la espalda a Miquel. «Lo ha hecho bien, teniente. Esperemos que esto sea solo el comienzo de algo más grande». Miquel miró a las estrellas, un vasto lienzo de posibilidades que se extendía ante él. «Sí, esperemos», murmuró. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. Su mente ya corría hacia el futuro. La ratificación del tratado marcó una nueva era en las relaciones entre los humanos y los árabes, y con ella empezó a tomar forma una oleada de iniciativas conjuntas. Miquel se encontró al frente de estos esfuerzos, y sus experiencias únicas en Elixia le convirtieron en un puente inestimable entre las dos culturas. Fue asignado al recién creado Consejo Bilateral, un organismo compuesto a partes iguales por representantes humanos y araxis, encargado de la aplicación y supervisión del tratado. La primera tarea del Consejo fue establecer el marco para una serie de programas de intercambio. Estos se diseñaron no solo para fomentar el intercambio científico y cultural, sino también para sentar las bases de las relaciones personales y el entendimiento mutuo entre individuos de ambas especies. Los programas abarcaban desde intercambios académicos en los que participaban académicos e investigadores hasta colaboraciones artísticas que pretendían fusionar la estética humana y araxi en nuevas formas de expresión. Uno de los proyectos más ambiciosos fue el desarrollo de un centro de investigación conjunto en Elixia, dedicado a estudiar las propiedades únicas de la flora bioluminiscente del planeta y sus posibles aplicaciones en bioingeniería. Las instalaciones iban a contar con equipos de científicos humanos y araxis que trabajarían codo con codo. Miquel se implicó a fondo en la planificación y puesta en marcha de la instalación, con sus días repletos de reuniones, visitas al lugar e interminables discusiones sobre protocolos de seguridad, programas de investigación y formación en sensibilidad cultural para todos los participantes. Cuando las instalaciones estaban casi terminadas, Miquel se tomó un momento para visitarlas con la DRA. Cira Melan, una bióloga araxi a la que había conocido durante su primera visita a Elixia. El edificio en sí era una maravilla del diseño bioarquitectónico, perfectamente integrado en el bosque circundante. Sus paredes palpitaban suavemente con la luz absorbida durante el día y liberada por la noche. «Esta instalación», dijo Cira mientras caminaban por el laboratorio de investigación principal, «representa no solo un espacio compartido para la ciencia, sino una metáfora de lo que podemos lograr juntos». «Estas plantas», señaló una hilera de especímenes brillantes, «son entidades individuales, pero contribuyen a la salud y resistencia general del bosque. Del mismo modo, nosotros, como especies individuales, podemos trabajar juntos para mejorar el bienestar de nuestra galaxia». Miquel asintió, impresionado por la analogía. «Se trata entonces de simbiosis, no solo de cooperación». «Exacto», sonrió Cira. «La simbiosis requiere comprensión y adaptación de todas las partes implicadas. No siempre es fácil, pero los beneficios pueden ser extraordinarios». El éxito del centro de investigación expolió otros esfuerzos de colaboración. Se organizaron festivales culturales, con arte, música y danza de las tradiciones humana y araxi, que atrajeron a grandes multitudes y tuvieron cobertura mediática en toda la galaxia. Estos festivales no solo entretenían, sino que también educaban, mostrando la riqueza de cada cultura y el potencial de su creatividad combinada. Mientras tanto, la vida personal de Miquel también se transformaba. Sus constantes interacciones con los araxi y su profunda inmersión en su cultura le habían cambiado de forma sutil. Se encontró más paciente, más atento a los matices de la comunicación y la expresión. Este crecimiento personal no pasó desapercibido. Sus colegas del Consejo Bilateral le respetaban por su perspicacia y su enfoque equilibrado de las cuestiones complejas. Cuando se acercaba el primer aniversario de la ratificación del tratado, le pidieron que pronunciara un discurso en la celebración. Ante una audiencia mixta de humanos y araxis, sintió el peso de la ocasión. Habló de los logros del año pasado, pero se centró más en el futuro. «Hemos sentado las bases de una asociación duradera», dijo, «pero la verdadera prueba será cómo afrontamos los retos que nos esperan.
Debemos seguir esforzándonos no solo por cooperar, sino por llegar a un verdadero entendimiento. Debemos estar dispuestos a afrontar nuestras diferencias y abrazar nuestros objetivos comunes con el corazón y la mente abiertos. El aplauso que siguió fue sincero, un sonido que resonaba con esperanza y promesa. Cuando bajó del podio, Sira estaba allí para recibirle. Su piel luminiscente reflejaba su orgullo y optimismo. «Tus palabras», dijo, «nos dan a todos la esperanza de que esto es solo el principio de nuestra historia común». Michael sonrió, observando los rostros de la multitud, tanto humanos como Araxis. El camino que tenían por delante era incierto y, sin duda, estaría lleno de desafíos, pero, por primera vez, se sintió seguro de que estaban en el camino correcto, uno que les llevaría a una conexión más profunda de lo que ninguno de ellos había imaginado antes. En medio de la floreciente asociación, surgió un desafío que pondría a prueba la resistencia de la alianza humano-Araxi. Una facción rebelde de los Araxi, contraria a la profundización de los lazos con la humanidad, empezó a provocar malestar. Propagaban el temor de que la mezcla de culturas diluyera su herencia y explotara las habilidades únicas de los Araxi. A medida que los susurros de disconformidad se convertían en oposición, la situación requería un manejo delicado para evitar una crisis diplomática a gran escala. Mikkel se encontró una vez más en una posición crítica, con la tarea de navegar por estas aguas turbulentas. El Consejo Bilateral convocó sesiones de emergencia y abordó las crecientes tensiones con una serie de foros comunitarios diseñados para airear las quejas y disipar los mitos. Mikkel trabajó incansablemente, facilitando los debates entre los disidentes de Araxi y los partidarios del tratado, tratando de encontrar un término medio. Durante uno de esos foros, un destacado miembro de la oposición, un anciano Araxi llamado Trex, expresó sus preocupaciones. «Nuestras tradiciones han sobrevivido milenios», argumentó Trex, mientras su piel destelaba con tonos de angustia. «Este tratado, aunque bien intencionado, corre el riesgo de exponer nuestros secretos más profundos a la explotación. Debemos proteger nuestro patrimonio, no exhibirlo ante la galaxia». Mikkel escuchó atentamente, reconociendo los temores del anciano. «Sus preocupaciones son válidas», respondió con tono respetuoso. «Pero pensemos que el aislamiento puede generar ideas falsas y miedo. Al compartir nuestras culturas, ganamos aliados que pueden ayudarnos a proteger nuestro patrimonio. No estamos diluyendo nuestra cultura, estamos reforzando su comprensión y aprecio a través de las estrellas». El debate continuó, con las emociones a flor de piel, pero la serenidad de Mikkel y su genuina empatía fueron ganándose a algunos de los escépticos. Propuso la creación de un comité de salvaguardia cultural, con representantes tanto de la parte humana como de la Araxi, para supervisar todos los intercambios culturales y garantizar que se realizaran con respeto y cautela. Mientras tanto, más allá de las cámaras y las salas del foro, Miguel se dedicó a una diplomacia más tranquila y personal. Visitó comunidades, acompañado de líderes araxis que apoyaban el tratado, para demostrar los beneficios tangibles de la cooperación entre humanos y Araxis. Juntos, inauguraron nuevas instalaciones y proyectos, desde estaciones agrícolas híbridas que combinaban la tecnología humana con las técnicas medioambientales Araxi, hasta programas educativos en los que los niños de ambas especies podían aprender sobre los mundos de la otra. Estos esfuerzos culminaron en un importante acto celebrado en Elixia, al que asistieron delegados de varias civilizaciones galácticas. En él se mostraron los logros del tratado, exhibiciones de tecnologías de colaboración, presentaciones de descubrimientos científicos conjuntos y actuaciones de conjuntos artísticos mixtos. Mikkel, junto con Sira y otros miembros del consejo, guiaron a los visitantes por el acto, con evidente orgullo por su trabajo. Cuando el acto tocaba a su fin, la suma sacerdotisa, que había observado el desarrollo de la alianza con cautela pero con esperanza, se dirigió a la asamblea. Su discurso reconoció los retos y reafirmó el compromiso de Araxi con el tratado. «Hoy vemos los frutos de nuestra valentía para ir más allá del miedo y la desconfianza», afirmó con voz clara y resonante. «Sigamos por este camino, fortalecidos por nuestros éxitos compartidos e iluminados por nuestro respeto mutuo.
La ceremonia concluyó con la firma de una adenda al tratado original, que incorporaba las nuevas salvaguardias y ampliaba los ámbitos de cooperación. Mikkel se sintió profundamente realizado. El trabajo había sido duro, los obstáculos muchos, pero los resultados hablaban por sí solos. Mientras los participantes se mezclaban después de la ceremonia, Mikkel se encontró junto a Sira, contemplando un mar de humanos y araxis. Lo que hemos construido no se romperá fácilmente, reflexionó, más para sí mismo que para ella. Sira asintió, con sus colores suavemente vibrantes en la luz mortecina. Así es, Miguel, y si alguna vez se ve amenazada, será defendida con la misma fiereza, porque ahora nuestros futuros están entrelazados. Lo protegeremos juntos. La mirada de Miguel se detuvo en el horizonte, donde las estrellas gemelas de Elixia se estaban poniendo, arrollando un brillo esperanzador. El camino a seguir estaba realmente entrelazado, tejido con innumerables actos de comprensión y coraje. Cuando las estrellas dieron paso a la noche, se sintió preparado para lo que pudiera deparar el futuro, confiado en la fuerza de los lazos que habían forjado.